hablar de congregarse, el error más común sobre Hebreos 10:25. En el mundo evangélico, pocas frases generan tanta inquietud como esta: no dejando de congregarnos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Para muchos creyentes sinceros, este versículo se ha convertido en una carga constante y pesada. Se trata de una línea roja espiritual que lleva a muchos a seguir sufriendo por no desobedecer a la palabra de Dios. Este vídeo es el primero de una pequeña serie que va a poner sobre la mesa 3 asuntos interconectados y muy pertinentes en estos tiempos. Esos asuntos afectan profundamente la vida de muchos cristianos y los han cargado con cargas muy pesadas. Quédate hasta el final y acompaña la serie porque muy probablemente esto te va a bendecir. Hablemos primero de la causa de temor. Debido a la mala interpretación de este texto, hay quienes sienten que si dejan una congregación concreta, están fallando a Dios. Muchos permanecen en contextos que les generan conflicto o desgaste por temor a desobedecer ese mandato. Así se van desanimando en la fe, aumentando una culpabilidad por no congregarse con alegría y se enfrían con Dios por vergüenza al pensar que le han fallado. Esas personas también se vuelven una presencia incómoda para los demás, puesto que no aportan nada edificante porque están estranguladas por dentro. Pero aquí surge una pregunta necesaria, honesta y profundamente bíblica. ¿Es eso lo que realmente enseña Hebreos 10:25? Responder correctamente a esa cuestión afecta a la conciencia, a la libertad espiritual y a la forma en que entendemos la Iglesia. Por eso es imprescindible volver al texto, al contexto y al conjunto de la Escritura, dejando a un lado interpretaciones heredadas que no siempre han sido examinadas con rigor. Veamos el texto dentro del contexto. Es cierto que Hebreos 10:25 dice no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Pero ese texto forma parte de una idea más amplia. Hebreos 24 dice, considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Esto cambia completamente el enfoque. El centro del texto no es asistir regularmente a reuniones en un lugar, formar parte de la membresía de un grupo o permanecer en una estructura eclesial. El centro del texto es que nos consideremos unos a otros, nos estimulemos en amor y nos edifiquemos mutuamente. Es decir, la congregación no es el fin, sino el medio para la edificación de los hermanos en la fe. Veamos ahora qué significa realmente congregarse. La palabra usada en griego es episunagogé, que significa reunión, encuentro y comunión. No tiene nada que ver con una institución formal, sino que es un acto de reunirse como creyentes que comparten un interés común. Esto es importante porque hace mucho se pasó a definir iglesia como un local donde los cristianos van a congregarse, a formar parte de un sistema eclesial que les da una aprobación espiritual. Pero la Biblia define iglesia como el cuerpo de Cristo, formado por cada discípulo, en el cual habitan el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Por lo tanto, un cristiano no va a la iglesia, sino que cada cristiano es parte de la Iglesia Universal de Cristo. En el Nuevo Testamento se dice que los cristianos se reunían en casas, Romanos 16:5, pero eso no tiene nada que ver con una práctica de asistencia dominical institucional. Por lo tanto, congregarse es participar en la comunión del cuerpo y no cumplir con una estructura religiosa específica. Consideremos ahora el problema de la interpretación moderna. En muchos contextos, Hebreos 10:25 se ha convertido en una herramienta de control, una advertencia institucional y un argumento para impedir que alguien se vaya. Muchas veces ese temor a que la gente se vaya está ligado al miedo a la merma de ingresos por ofrendas y diezmos, disminuyendo también la importancia del líder o la denominación, por disminuir el número de sus seguidores. Hoy día ese problema de medir el éxito por la cantidad de seguidores es especialmente grave. Dios no calcula el éxito por ese prisma. Jesús mismo empezó con 12 hombres, de los cuales uno le traicionó. Hoy día Jesús sería un rotundo fracaso en redes sociales. El reproche a los que se van se traduce en algo como: si dejas la iglesia estás desobedeciendo a Dios. Pero eso no es lo que dice el texto.
El autor de Hebreos no se refiere a una congregación específica, una estructura organizada o una autoridad local concreta. Habla de algo mucho más profundo y valioso, la vida comunitaria del cuerpo de Cristo. Veamos a la iglesia en la Biblia. Ahondemos en el concepto de qué es Iglesia de Cristo para entender mejor Hebreos 10:25. En 1 Corintios 12:27 leemos: Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Pablo no habla de un edificio, una denominación o una organización, sino de un cuerpo vivo y una realidad espiritual establecida por Dios. En Efesios 4:16 leemos: de quien todo el cuerpo recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Aquí vemos el mismo principio que en Hebreos, es decir, la iglesia debe ser un cuerpo vivo y activo que se edifica mutuamente produciendo un crecimiento conjunto. Congregarse no es asistir, es participar. Otro texto clave en este asunto es 1 Corintios 14:26 que dice: ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Este versículo muestra el modelo original de participación activa, contribución de muchos y edificación colectiva. No es un modelo donde uno habla y los demás escuchan todo el tiempo. Congregarse es interactuar, aportar, edificar, compartiendo el beneficio de los dones que todo hijo de Dios recibe. Veamos ahora el verdadero peligro que señala Hebreos. Hoy en muchos contextos la reunión es unidireccional, la participación es mínima y la edificación mutua es limitada. Bien sea porque el líder se ha constituido en el centro de todo el culto, o bien sea porque la gente tiene pereza de buscar a Dios para compartir algo. Todo eso provoca que se sustituya la experiencia real de comunión por asistencia formal religiosa. Se pasa a interpretar Hebreos 10:25 como «no faltes al culto», cosa que no dice el texto y que resulta en una acusación para la conciencia de quien ya no soporta el sistema. De hecho, en Isaías, Dios dice que ya estaba hastiado de las reuniones solemnes que llevaba a cabo Israel. El autor de Hebreos no está preocupado por la asistencia, sino por el aislamiento espiritual. Las personas que se desconectan del cuerpo de Cristo dejan de compartir, dejan de edificar y de ser edificados. Ese es el problema real. Hebreos 10:25 advierte contra el individualismo espiritual, la desconexión del cuerpo y vivir la fe en soledad, ya que la vida cristiana no es privada, aislada ni autosuficiente. Pero eso no tiene nada que ver con cambiar de congregación, salir de una estructura eclesial concreta o cuestionar dinámicas religiosas. Plantearlo así es añadir al texto lo que el autor no dice. Hablemos de los desiglesiados. Hoy día se dan llamar desiglesiados a personas que han salido de esas estructuras eclesiales insoportables. Ese calificativo está equivocado, ya que esas personas no han abandonado la iglesia de Cristo, sino que han salido de un sistema religioso eclesial que se desvió del concepto bíblico de iglesia. Tal vez los líderes de esas congregaciones que tanto se quejan de los que, según ellos, abandonan la iglesia, deberían considerar a esas personas como el canario en la mina. Según se cuenta, los mineros suelen poner a un canario en la mina porque esos pajaritos cantan constantemente. Cuando el canario deja de cantar, los mineros inmediatamente se ponen en alerta, porque es una señal que el pajarito puede haber muerto por algún escape de gas. Los mal llamados desiglesiados son como ese canario que alerta que algo va muy mal y está matando a las congregaciones. En vez de tirarles piedras y acusarlos de apóstatas, los líderes de esas congregaciones deberían hacer un examen interior ante el Señor para ver qué es lo que anda mal con esos canarios. Y tampoco estaría mal sentarse con ellos para conversar y escucharlos, para saber qué los llevó a irse de esa congregación. Hablemos ahora de un equilibrio bíblico, comunidad y discernimiento. La Biblia mantiene dos principios en cuanto a la necesidad de comunión y de discernimiento. Además del pasaje de Hebreos que venimos considerando y su contexto, en Hechos 2:42 leemos: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros y en el partimiento del pan y en las oraciones. En Hechos 5:29 el texto dice: respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron:
Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. En 1 Tesalonicenses 5:21 Pablo dice, examinadlo todo. Por lo tanto, la fidelidad no es obediencia ciega a una estructura. En Efesios 4, Pablo habla de cómo el Señor Jesús ha determinado la estructura de la Iglesia y cuál es su propósito. En el versículo 14 leemos, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Se recomienda leer en detalle ese pasaje, ya que es importantísimo para entender mejor el tema que estamos tratando. Veamos ahora qué pasa cuando una persona se va. Muchos hoy día abandonan las congregaciones, aunque no la fe en Cristo. Buscan edificación como pueden y siguen con la Biblia como el fundamento de su vida. En esos casos, no se está violando el principio de Hebreos 10:25. En Ezequiel 34, el Señor reprocha a los líderes por su actitud ante las personas que deberían cuidar. Dice el profeta, no fortalecisteis las débiles, no buscasteis la perdida. Hoy día, muchos líderes de congregaciones han perdido el rumbo en cuanto a su llamado, de tal forma que ya no tienen tiempo para las personas de la congregación. Están demasiado ocupados recibiendo y paseando a gente importante y exhibiéndose ellos mismos para proyectar su importancia e imagen. Los pastores de ovejas están todo el tiempo con ellas e incluso sirven de puerta de los rediles para evitar que entren los lobos. En el caso de esos líderes tan ocupados, no solo no pasan tiempo con las personas ni funcionan como puertas para impedir que entren los engañadores. Ellos mismos los traen y convencen a las personas que se congregan con él a engordar a esos lobos con las ofrendas de amor. Eso desanima a muchos, que entendiendo que el liderazgo no se importa con ellos, se van en silencio y nadie se da cuenta. Lo más cruel viene muchas veces más adelante, cuando ese líder nota que aquel contribuyente ya no está y empieza a arremeter contra él desde el púlpito, acusándolo de apóstata y de estar fuera del orden de Dios. Además lo hacen usando un púlpito que su víctima no puede usar y sin que esté delante para defenderse. En vez de usar el púlpito para edificar, lo hacen para desahogar sus frustraciones por la pérdida de seguidores. ¿Qué pensamos que puede producir eso en los que siguen sentados en ese lugar? Esos líderes tampoco son capaces de coger el teléfono y concertar un encuentro con esa persona para oír sus motivaciones para marcharse. En Ezequiel 34:5, Dios sigue diciendo que las personas que dependen de esos líderes andan errantes por falta de pastor. Eso introduce una verdad incómoda y es que a veces el problema no es el que se va, sino del sistema que no cuida correctamente de su desarrollo espiritual. Personalmente, dudo que haya demasiados pastores que hayan asumido ese rol para hacer daño a otros. Creo firmemente que, errónea o acertadamente, han llegado a la conclusión que Cristo los llamó a pastorear y empezaron con una motivación bíblica. Analizando muchas situaciones, concluyo que el primer error de las personas que se desviaron de ese llamado fue haberse sometido a un esquema eclesial no acorde con la palabra de Dios. Trataremos esto más a fondo en el siguiente vídeo. No te lo pierdas. Por otro lado, esas personas han dado oído a doctrinas engañosas que fomentan la fama, fortuna y dominio. Por eso se han desviado del cuidado de la edificación de personas y se han dedicado a hacer crecer su público y contribuyentes. Han dejado de ser siervos de Cristo para ser gestores de una franquicia religiosa. Eso se ve rápidamente, por ejemplo, cuando uno entra en la página web de una congregación de esas y lo primero que encuentra es una enorme foto del individuo, luego un gran botón de donar y finalmente, tal vez en la política de cookies se encuentre la palabra Biblia o Cristo. Eso es evidentemente una pequeña exageración, pero no está tan lejos de ser la realidad. Haz la prueba tú mismo. Hablemos ahora del liderazgo verdadero y el liderazgo azucarillo. Cuando Hebreos 10:25 se usa para generar miedo, impedir decisiones o invalidar el crecimiento personal, se está desviando su propósito, ya que el texto insta a la edificación y no al control. Cuando estaba enseñando en la sinagoga de Capernaum, el Señor Jesús decía que Él era el pan de vida. Su enseñanza resultó ser muy dura y contundente para ese contexto de sinagoga. Dice el texto de Juan 6 que desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Él.
Pero Jesús, lejos de preocuparse con el número de seguidores, dijo a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Eso sería impensable en un púlpito de hoy día que busca seguidores y likes por encima de todo. Jesús solo tenía 12, o más bien 11 discípulos fieles, y encima los desafió a que si no les gustaba el mensaje se fueran también. Entonces Pedro contesta algo que es muy importante. Dice así, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Cuando un líder habla la verdad sin comprometer los fundamentos de la palabra, la gente lo reconoce y no se separa de él, aunque diga cosas duras y difíciles de asimilar. De eso se trata la edificación, quitar todo lo que estorba en el camino a ser como el varón perfecto que es Cristo. Esa es la meta del Señor para la Iglesia. El verdadero discípulo aguanta la verdad por desafiante que resulte, pero solo hace eso si el líder tiene un compromiso intachable con la verdad. Esos líderes que buscan promoción propia y dominar el pueblo son como el azucarillo bajo el agua cuando se enfrentan al hecho de que las personas se van. Volvamos al corazón del texto. Adentrémonos un poquito más en Hebreos 10:25 y recordemos el meollo que es: considerémonos unos a otros. La pregunta correcta que cada uno debe hacer a la luz de este asunto no es ¿debo seguir asistiendo a esa congregación aunque esté sufriendo por hacerlo? La pregunta correcta es ¿estoy siendo edificado y sirviendo de edificación a otros? Si la respuesta es negativa, entonces se debe analizar por qué, y si se detecta que es por un problema estructural de la congregación que no sigue el modelo bíblico, entonces lo mejor es apartarse. Un error común en este punto es quedarse para ayudar a otros a ver la realidad o pensar que se puede influenciar desde dentro. Eso jamás funciona, solo genera más sufrimiento. Las personas en esa situación también suelen pensar que si el Señor les ha puesto ahí deben permanecer, sin importar el sufrimiento que tengan que soportar. Eso no es bíblico. Una cosa es sufrir la oposición del enemigo a la predicación del Evangelio, como pasaba con los discípulos, y otra es someterse al sufrimiento por ser parte de un esquema que Dios no diseñó para su iglesia. En 50 años nunca he visto que el Señor haya mandado a alguien adherir a una congregación. De hecho, una vez alguien me aseguró con mucha certeza que Dios le había puesto ahí y a los 4 meses estaba fuera. Después de todo ese tiempo he llegado a la conclusión que Dios nos da libre albedrío para decidir con quiénes congregarnos. Lo que sí espera de nosotros es que nos portemos como Iglesia de Cristo, edificando y siendo edificados, reflejando la luz de Cristo allí donde estemos. Consideremos qué es edificar. En este punto es bueno hacer una reflexión sobre qué es edificar. En Efesios 4, cuando se habla de edificar, se usa la palabra oikodomé, que es un término de arquitectura que se refiere a la construcción de un edificio. La meta en el cuerpo de Cristo es que nos edifiquemos mutuamente para protegernos de caer en engaño y para llegar a ser como el varón perfecto que es Cristo. Es decir, tanto traer nuevas piedras vivas, como se refiere Pedro a los creyentes, como fortalecer y aumentar la estructura. Por eso es que el Señor llamó a sus seguidores a ejercer 5 funciones que se complementan entre sí. Esas funciones son conocidas como llamado ministerial o 5 ministerios, y son las necesarias para edificar el cuerpo en cantidad y calidad. Por lo tanto, si no se está haciendo parte de ese crecimiento en cantidad y calidad, se está perdiendo el tiempo como poco. Hagamos ahora una consideración terrible pero real. En este tipo de casos hay que considerar que seguir participando de ese esquema una y otra vez por miedo o cualquier otra razón es muy dañino. Es como beber un vaso de agua con una pequeña gota de veneno día tras día. 1, 2 o 3 días puede que no mate a la persona, pero el acúmulo del veneno durante un tiempo sí que mata. Traduciendo esto al campo espiritual, es lo que vemos en personas que siguen en una congregación por miedo a la mala interpretación de Hebreos 10:25. Son personas muertas espiritualmente o a punto de morir asfixiadas. Aquí es importante recordar también que cada uno de nosotros dará cuentas ante el Señor por las decisiones que ha tomado. Si no edificamos ni somos edificados en un lugar y estamos permitiendo ser asfixiados en nuestra relación con el Señor, nosotros somos responsables de ello y prestaremos cuenta.
No se trata aquí de infundir miedo, sino de destacar la importancia de las decisiones que tomamos. Si hemos procurado tener paciencia y colaborar con el esquema de esa congregación, pero nos damos cuenta que ese esquema no es bíblico, ¿por qué seguir apoyándolo e incluso ayudando a que sigan engañando a otros? Ahí pasamos de ser víctimas de un esquema antibíblico a ser colaboradores. Consideremos la responsabilidad individual. Es posible estar en una congregación cada semana y no vivir Hebreos 10:25. También es posible no estar en una estructura concreta y vivir plenamente ese principio. Por lo tanto, si somos parte o no de una congregación local, la responsabilidad de edificar y ser edificados es nuestra. El cristiano maduro se ocupa de su vida espiritual todos los días de la semana, 24 horas por día. No depende de que un líder de una congregación le dé la papilla en la boca, ni de una prédica de 1 hora el fin de semana. Dios dio al ser humano el libre albedrío. Eso trae la libertad de elegir, pero la libertad trae siempre responsabilidad. Lo podemos ver en Génesis 3. Dios no aceptó la excusa de Adán y Eva por haber decidido desobedecer, sino que ambos sufrieron las consecuencias de haberlo hecho. Esto tiene que servir para que seamos conscientes de que si somos cristianos maduros, debemos procurar edificar y ser edificados. Si no, no estamos actuando como cuerpo de Cristo, por mucho que nos congreguemos regularmente en un grupo e incluso ocupemos puestos de responsabilidad. Ahora hablemos un poquito de la visión de Iglesia de Cristo. Aquí cabe una importante consideración sobre la Iglesia de Cristo. En el tiempo de la Iglesia primitiva, los recursos eran distintos a los que tenemos hoy día. 2 personas solo podían hablar frente a frente o por carta. Hoy día, en cambio, se puede mantener una larga conversación con cualquier persona que esté en la otra punta del planeta. Incluso se puede comunicar con alguien de un idioma distinto con sistemas informáticos de traducción simultánea. ¿Qué quiere decir eso? Que Cristo es Señor de toda la tierra, que su Iglesia está por todo el planeta y que por lo tanto no se tiene que depender de estar física y constantemente en un mismo sitio con la misma gente para edificar y ser edificado. Lógicamente es maravilloso poder tener un buen tiempo de adoración y alabanza o compartir la Santa Cena con otras personas y al final darnos un gran abrazo con el amor que nos une a Cristo. Pero a partir de 2020 quedó claro para todo el mundo que si no nos podemos reunir físicamente, no tenemos por qué perder la comunión y la edificación mutua. Así que es importante tener una visión universal de la Iglesia de Cristo, ya que la cabeza es Dios y ese no tiene limitación de tiempo y espacio. El Espíritu de Dios se mueve en su pueblo y lo puede hacer en cualquier sitio del mundo y con cualquier miembro del cuerpo a cualquier momento. Dejar una congregación no es automáticamente pecado y permanecer no es automáticamente fidelidad. Lo que importa es si estamos viviendo como cuerpo o simplemente participando de una estructura que no tiene que ver con Cristo. El creyente no está llamado a cumplir con una institución, sino a vivir en Cristo en comunión con su pueblo. Eso no se define por un lugar, sino por una realidad espiritual viva, ya que al final la pregunta no es si te estás congregando en un sitio, sino si estás viviendo realmente como parte del cuerpo de Cristo. Si aún tienes dudas o inquietudes sobre este tema, siéntete libre de entrar en contacto. Será un honor intentar ayudarte en lo posible. No te pierdas el siguiente vídeo, que seguirá ahondando en estas cuestiones tan importantes, especialmente a medida que se acerca el fin y la presión espiritual aumenta. Suscríbete para ser avisado de las siguientes publicaciones. Sigue nuestros posts en Telegram para no perderte nada.